Vamos a abrir nuestras Biblias esta preciosa y bendecida tarde. Amén. Hoy quiero hablar, amados, acerca de lo que es o son las causas de la enfermedad. Proverbios capítulo 26, verso 2, leemos la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Así la maldición nunca vendrá sin causa. Padre, gracias te damos por la oportunidad brindada en esta, Señor, especial y bendecida tarde. Tú eres el que aderezas mesa en presencia misma de nuestros angustiadores. Oh Señor, gracias porque tú eres el que haces que rebosen nuestras copas. Gracias, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Al Señor le damos toda la gloria, amados, y toda la honra. Bendecimos el nombre del Señor. Amén, por esta oportunidad nueva. Son nuevas las misericordias. Nuevo, amén, es el día. Nueva es, amén, gloria al Señor, la ocasión. Nueva es la Jerusalén a la que vamos. Nuevo es el pacto del que somos parte. Gloria al Señor. Nuevo es el vino, amén, que el Señor nos comparte. Nuevo, amén, es el amor del Señor porque se renueva cada día. Nuevo es el mandamiento, alabado sea el nombre del Señor. Nuevo es el odre, bendecido sea el nombre de Jesús. Nueva es la criatura, de modo que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Señor cada día renueva sus misericordias sobre nosotros. Así que si estás sostenido sobre tus pies, estás sostenido por la pura y bendita misericordia del Señor. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Señor, gracias porque disfruto tu continua misericordia sobre mi vida, sobre la vida de mi hogar, sobre la vida de mi familia. Te adoro, te alabo, te doy las gracias porque tú eres el Todopoderoso, el que aboga mi causa y defiende, aleluya, mi causa en las batallas. Bendecido sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, bendecidos estamos por ese Dios Todopoderoso. Amén, sea agradecido con nuestro Dios. Él nos ha guardado, Él nos ha protegido, Él nos ha, amén, dado aliento de vida a nuestra alma, a nuestro espíritu, para que podamos fortalecernos los unos a los otros la fe y poder rebasar todas estas situaciones adversas. Amén. Tiempos difíciles nos ha tocado vivir, tiempos finales. Amén. Y ya hay algo metido en la historia del hombre desde el comienzo. Amén. Que vino prácticamente a traerlo en sufrimiento, que vino a traerle dolor, que vino a traerle, gloria al Señor, amén, tristeza, llanto, y esa causa, amén, de dolor, de tristeza, de llanto, viene a ser las enfermedades. La enfermedad, amén, prácticamente tiene su origen, todos lo sabemos, amén, y es digno de ser recordado hoy. Tiene su origen en el principio, prácticamente desde que el hombre pecó, desde que el hombre cayó de la gracia del Señor, desde que el hombre desobedeció. Entonces entró la muerte, amén, espiritual y también la muerte física. Entró el cansancio, pero adjunto a la muerte física y adjunto a la muerte espiritual y adjunto al cansancio físico, porque el Señor le dijo: te vas a deteriorar, vas a trabajar y la tierra no te devolverá las fuerzas, te vas a envejecer, va a haber desgaste emocional, va a haber desgaste físico, va a haber desgaste mental, va a haber, gloria al nombre del Señor, amén, una vida corta, gloria al nombre de Jesús. Pero adjunto a todas esas cosas, ¿verdad? Entonces también viene la enfermedad.
entró, amén, la muerte física, entró la muerte espiritual, entró la ferocidad en los animales, entró, gloria al Señor, los espinos, los cardos, las enfermedades a la misma tierra. Bendecido sea el nombre del Señor. Y entró la enfermedad, amén, al ser humano. Una causa tiene la enfermedad, hablando generalmente en cuanto al origen se refiere, y es el pecado. Mientras Adán no estaba en estado de pecaminosidad, no había enfermedad. No había ferocidad en los animales, no había muerte, gloria al nombre del Señor, pero todo eso viene a ser consecuencia del pecado original. Cuando Adán pecó, entró la enfermedad. Y a partir de ahí entra eso que le estaba hablando al principio. Entra la tristeza, entra el sufrimiento, entra el quebranto, entra el desgaste. Entra el dolor con la enfermedad. Y ahora hay, amén, tantas y multitudes de enfermedades. Bendecido sea el nombre del Señor. Y vamos a analizar las causas, por lo menos 4 causas que son las más generales. Y quiero que las analicemos juntamente con usted y fortalezcamos nuestra fe y nuestro entendimiento en cuanto a las enfermedades, ya que hay conceptos distorsionados en cuanto a este tema y es necesario que nuestro entendimiento lo equilibremos, amén, en la palabra del Señor, la que nos da la plomada, amén, en todo esto. Viene a ser la palabra del Señor. Y tenemos que ser, amén, bíblicocéntricos en cuanto a temas como estos, ¿verdad? Se refiere a la palabra del Señor. Porque hay, amén, como le digo, diferentes fuentes de ideas, diferentes fuentes de pensamiento. Gloria al Señor. Una de las causas, ¿verdad?, por las que existe la enfermedad, bíblicamente hablando, la encontramos en Lucas 13:11. Fíjese, hay enfermedades que entran al ser humano por medio de un espíritu. Por medio de un espíritu, Lucas 13:11, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años, esta mujer estaba, amén, en la misma sinagoga. Tenía, dice, ahí está, espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía, ¿qué? En ninguna manera se podía enderezar. Espíritu de enfermedad. Ahí es donde prácticamente encontramos la primera causa, espíritu de enfermedad. Hay gente que está enferma cuya causa es un espíritu de enfermedad. Y esa enfermedad no se puede combatir por vías de médicos, ni por vías de administración de medicamentos, ¿verdad? No se les puede dar alguna prescripción medicinalmente hablando, porque no, gloria al Señor, no se puede erradicar o llegar a la causa, por cuanto la causa de dicha enfermedad es un espíritu. Incluso cuando la persona que tiene un espíritu de enfermedad es sometida a una máquina para, amén, ser analizada, por ser un demonio, por ser un espíritu, gloria al Señor, la causa, entonces la causa no se deja ver y la persona sigue sufriendo. Y la persona sigue sufriendo. Y la persona seguirá sufriendo. Porque la causa, amén, gloria al Señor, es espiritual. No sale, amén, en los exámenes. No sale ni se deja ver, amén, en la maquinaria que los médicos
utilizan. Es un espíritu. Esta mujer llevaba, gloria al Señor, 18 años. Era hija de Abraham. Tenía, gloria al Señor, ligaduras. El diablo la tenía sometida, gloria al Señor, a la voluntad de él. Y el sufrimiento y el quebranto que esta mujer padecía, y tenía la enfermedad que hacía que, gloria al Señor, esta mujer se encorvara y no pudiese ver hacia arriba, no pudiera alzar su mirada, no pudiera contemplar un cielo estrellado en la noche, no pudiera, gloria al Señor, verle el rostro a la gente. Esta mujer estaba, gloria a Dios, con una enfermedad cuya causa era espiritual. Y es ahí donde prácticamente nadie puede hacer nada por ninguna vía humana o por ninguna vía natural. Tiene que ser, gloria al Señor, sacudido este espíritu. Tiene que este espíritu ser desalojado. Tiene que ser este espíritu expulsado. Gloria al Señor. Tiene que este espíritu salir del cuerpo y ser reprendido para que la persona disfrute de la liberación. Pero bendito sea Dios, aleluya, porque envió a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo llegó a la sinagoga empezó, aleluya, a saber que en ella había alguien que tenía poder sobre todo espíritu. Gloria al Señor. Los minutos estaban contados, aleluya, para aquel espíritu en el cuerpo de aquella mujer, porque el espíritu tendría contacto con Jesucristo y Jesucristo lo iba a expulsar. Al ver la necesidad, al ver la mujer encorvada, al ver a la mujer con esa joroba sobre sus espaldas, Jesucristo se dirige al espíritu, lo expulsa y lo echa fuera en su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Aquella mujer es liberada y es sanada. Se fue la causa, el espíritu. Se fueron los efectos, se fue el dolor, los efectos. Se fue la afrenta, se fue la endecha, se fue la tristeza y llegó la alegría, porque eso es lo que Jesucristo, aleluya, produce donde llega. Produce gozo, produce alegría, produce bendición. Donde llega Jesús, el ambiente se libera. Donde llega Jesús, las personas se liberan. Donde llega Jesús, todo cambia, todo cambia. Si no has cambiado, es porque Jesús no ha llegado a tu vida, aunque tengas cristianismo, porque Jesús cambia. La religión no cambia, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, ese sí transforma y cambia. Alabado sea su nombre. Cambia todo. A Él le damos toda la gloria. Así que hay una causa, y esa causa son los demonios. Se lucen los demonios, manifestándose, atando áreas del cuerpo del ser humano. Y es por eso que muchas personas lo que necesitan es liberación. Lo que necesitan es contacto, aleluya, con ese Cristo de poder. Contacto con la causa espiritual. Causa con causa. La causa espiritual, aleluya, en Dios como fuente de bendición para expulsar esos espíritus de enfermedad. Espíritus inmundos le llama en otra ocasión las Sagradas Escrituras. Personas que lo que tienen son espíritus. Hay otra causa, y esta causa es por el pecado. Primera de Corintios 11:30. Pablo menciona dentro del ámbito de la iglesia. Pablo menciona y compenetra el medio ambiente eclesiástico.
Y Pablo atribuye a que hay enfermedades que se manifiestan por causa de la desobediencia, por causa del pecado, por causa de la maldad. Gloria al nombre del Señor. Por lo cual le dice Pablo a los corintios: hay muchos enfermos, hay muchos, no pocos, hay muchos enfermos y hay debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muchos habían muerto. Hay tres categorías ahí. Algunos habían muerto, muchos habían muerto. Muchos enfermos y debilitados. Fíjese, habían muchos debilitados. Habían, no pocos, muchos enfermos. Y habían muchos que ya estaban durmiendo con el Señor. ¿Por qué habían muerto muchos? ¿Y por qué muchos estaban debilitados? ¿Y por qué habían muchos con enfermedades en la iglesia de Corintio? Porque había una causa. ¿Cuál era esa causa? El pecado. Estaban tomando indignamente la santa cena del Señor. Y el quebrantar esos principios que Dios había dado, prácticamente los llevaba a un estado de pecaminosidad. Y al estar en pecaminosidad o en pecado, prácticamente el pecado que practicaban se volvía en la causa de enfermedades que los tenían debilitados, de enfermedades que los habían llevado a la muerte a muchos, y enfermedades que los tenían atrapados en la iglesia de Corinto. Una iglesia de poder, una iglesia donde se manifestaban los dones del Espíritu, una iglesia donde, gloria al Señor, el apóstol Pablo estuvo doctrinando, y donde el apóstol Pablo era, gloria al Señor, el maestro de ellos, el maestro de los gentiles. Pero era una iglesia, gloria al Señor, nueva. Y al ser una iglesia nueva, era una iglesia niña. Y al ser una iglesia niña, tenían tergiversados muchos principios. Y de la cena del Señor habían hecho, gloria al Señor, amén, una ocasión de profanación. Porque no estaban discerniendo el pan, ni estaban discerniendo, gloria al Señor, el jugo de la vida, el vino. Y ante semejantes circunstancias viene el juicio de Dios. Por eso que Pablo les dice: el que toma indignamente la cena del Señor, juicio toma y juicio come para sí. Entonces la cena del Señor, al faltarle a Dios en las directivas en cuanto a cómo tomarla, había traído muerte. Había traído enfermedades por causa del pecado. Hay gente que tiene enfermedades por causa del pecado. El día que abandonen el pecado, entonces la causa se diseca. El día que abandonen el pecado, entonces se va la causa de la enfermedad. Hay personas, gloria al nombre del Señor, que le han dado derecho legal al enemigo para que el enemigo genere enfermedades dentro de su espíritu, dentro de su alma y dentro de su cuerpo. Resentimientos, por ejemplo, rencores, falta de perdón, alabado sea el nombre del Señor. Pueda ser de que todo eso sea la causa a la que el enemigo, amén, le dé derecho legal. ¿Para qué? Para venir y atar áreas de tu vida a través de enfermedades. ¿Qué causa tienen? Pecado. Tienen causa, amén, gloria al Señor, de maldad. Y es ahí donde tenemos que, amén, analizar que, hermanos, hay
diversas causas, porque hay personas que le dan supremacía, voy a decir, a una sola causa. Y por ejemplo, hay una persona enferma y dicen, no, esa persona tiene que estar en pecado. Y todos lo familiarizan con pecado. Todas las enfermedades, no, el juicio de Dios está en esa casa, en esa familia, en esa persona, porque están en pecado, porque están en pecado, porque están en pecado. Y vuelven una supremacía, una sola causa, y no es así. Tenemos que corregir a través de la palabra del Señor y educar nuestro entendimiento. Que hay diversas causas, y sí, el pecado es una causa, pero no es la absoluta causa, porque ya vimos que puede ser un demonio, puede ser un espíritu de enfermedad, pero también puede ser una enfermedad provocada. Bendecido sea el nombre del Señor. Uno mismo puede provocar, amados, ciertas enfermedades. No es un espíritu, no es pecado, sino que es una causa que usted, que nosotros, que el ser humano puede provocarla. Hay enfermedades que el hombre las puede provocar. Un cáncer en los pulmones puede ser provocado. ¿Por qué? Por el mucho fumar, por el tabaco. Prácticamente, ¿verdad? La cirrosis en el hígado puede ser provocada, ¿por qué? Por tanto alcohol que el ser humano ingiere. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La cirrosis no es un demonio, ni es por el pecado, es algo que tiene que ver con una enfermedad que tú mismo la generas, que tú mismo la provoques. Enfermedades como la diabetes, enfermedades como la hipertensión, enfermedades como la hipotensión, enfermedades como la obesidad, enfermedades como la anemia, colesterol alto y un sinnúmero más de enfermedades pueden ser el resultado de un descuido, por ejemplo, en la alimentación. Mirad por vosotros mismos, dijo nuestro Señor Jesucristo, hablando de este tiempo, para que vuestros corazones no se llenen de glotonería. Un corazón lleno de glotonería traerá prácticamente el problema de la obesidad, y la obesidad traerá consigo un montón de enfermedades. No es un demonio, no es la maldad la fuente, sino simplemente son cosas que nosotros mismos las podemos provocar. Conozco 2 o 3 casos de hombres que han tenido derrame cerebral, oiga eso, a causa de que son impulsivos, a causa de no controlar sus emociones fuertes, como por ejemplo la ira, la rabia, el enojo. Cuando dejas que la rabia, que el enojo, que la ira domine tu vida, te puede dar un derrame cerebral en una de esas crisis. Y conozco gente que ha perdido hasta la vista, que han quedado ciegos de un ojo, que han tenido problemas serios en cuanto al cerebro se refiere, en cuanto, gloria al nombre del Señor, a su funcionamiento neuronal.
¿Por causa de qué? Los efectos los vemos en el área física, en el ojo. Los efectos los vemos en que hubo un derrame. Pero ¿cuál fue la causa? La causa se produjo en el área emocional. Porque la ira es una emoción. Entonces hay muchas causas que se generan en el área emocional y la emoción está conectada con el alma. La mente está conectada con el alma, la voluntad está conectada con el alma. Eso es alma, voluntad, sentimiento, emociones y pensamiento, mente. Cuando tú le permites al enemigo a través de esas emociones incontroladas que llegue a tu alma, entonces te hace estragos. Y ahí no está el diablo. Ahí no está el pecado como fuente. Ahí hay una causa generada por ti mismo. ¿Sabes que hay elementos vitales que necesitamos en el cuerpo? Por lo menos incluí 12 elementos que estos vienen a ser la prueba de que nosotros no venimos del mono, de que el hombre viene, gloria al Señor, viene de donde la Biblia dice que viene del polvo de la tierra. Dios lo hizo, le dio hálito y aliento de vida. Se incorpora y el hombre es llamado alma viviente desde el principio. Porque en la tierra se encuentran todos estos elementos y nosotros somos portadores de esos elementos, y como somos portadores de esos elementos, necesitamos nutrirnos de esos alimentos que la tierra produce. Y fíjese, necesitamos en nuestro cuerpo potasio. Un adulto necesita 4.700 miligramos de potasio por día. Necesitamos magnesio, que es un mineral. Clorofilia verde o clorofila. Necesitamos carbono, 15 kilos. Necesitamos fósforo, 780 gramos. Necesitamos calcio, 1 kilo de calcio. Necesitamos nitrógeno, 1,8 kilogramos. Necesitamos oxígeno, parte importante o elemento importantísimo. Nuestra sangre, nuestro cerebro, nuestros pulmones, nuestro corazón necesita vasta cantidad de oxígeno. Necesitamos azufre, 140 gramos. Necesitamos silicio, 1 gramo de silicio. Necesitamos hierro, 4 gramos, mineral rojo. Necesitamos cloro, 100 gramos. Necesitamos cobre, 70 miligramos. Necesitamos zinc, 2 gramos. Y necesitamos plomo, 120 miligramos. Y necesitamos 100 gramos de sodio. Y escuche esto: la falta de esos elementos en nuestro cuerpo, o el exceso de esos elementos en nuestro cuerpo, provoca enfermedades. No estamos hablando de que es un demonio, un espíritu de enfermedad. No estamos hablando de que es por cuestiones de pecado de maldad, un pecado específico que le dio derecho legal al enemigo y por eso produjo la enfermedad. Se quita el pecado, el efecto se produce, la persona es libre. Pero cuando se trata de estas cosas, nosotros mismos provocamos la enfermedad.
Cuando nosotros no verificamos lo que comemos, cuánto comemos, por qué comemos, a qué horas comemos, entonces nosotros estamos provocando la enfermedad. Porque necesitamos elementos que nuestro cuerpo, para él es una impuesta necesidad en su debido funcionamiento. Y cuando no ingerimos tales elementos, entonces las consecuencias las va a manifestar el cuerpo a través de deficiencias y a través de enfermedades. Cuando hablamos del COVID-19 y el área de ataque del COVID-19, ¿cuál es el área de ataque? El sistema inmunológico. Pero por causas que le menciono, el sistema inmunológico en muchas personas está debilitado. Y por eso es que encontramos ancianos de 80, 90 años sobreviviendo al COVID, mientras otros de 30, de 40 están muriendo de la misma enfermedad, porque la enfermedad es la misma, pero el estado del sistema inmunológico es el que hace la diferencia. Entonces tenemos nosotros que verificar dentro de las causas esta también. No me diga usted que comiendo tortillas, frijoles y huevo frito todos los días su cuerpo va a estar apto. No, señor. Necesitamos muchas cosas que el cuerpo tiene necesidad, que el cuerpo necesita para su perfecto funcionamiento. Entonces podemos provocar nosotros nuestra propia enfermedad. Entonces nosotros podemos ponerle, gloria al Señor, cortos días a nuestra vida. Entonces nosotros podemos llegar a una muerte prematura también. ¿Por qué los matusalénicos vivían tantos años? Porque no comían lo que nosotros comemos, ¿verdad que sí? Entonces todo eso, amados, entra. Hay que tener cuidado con la glotonería, ¿verdad? Hay que tener cuidado, gloria al nombre del Señor, con lo que comemos. Cuando vayas a la casa y tengas un banquete, mira bien lo que vas a comer, dice la palabra del Señor. Mira bien lo que vas a comer. Ese mira bien lo que vas a comer, entonces nos quiere decir mucho el Señor con eso, ¿verdad? Mira bien lo que vas a comer. Quiero tocar la cuarta causa, y tenemos entendido hasta aquí por la palabra de que la enfermedad puede llegar por un espíritu de enfermedad, que la enfermedad puede llegar por causa de pecado, sí. Los de Corintios, amén, porque habían agarrado la casa del Señor como un buffet donde iban a emborracharse, a embriagarse y a comer desmedidamente. Ellos lo que iban era a la comedera. Entonces estaban profanando algo tan delicado como es la Santa Cena, que tú puedes jugar con cualquier cosa, pero no puedes jugar con la sangre de Cristo, ni puedes jugar con el cuerpo de Cristo, y eso es lo que representa el pan y el vino. El pan representa, gloria al Señor, el cuerpo de Cristo, y el vino representa la sangre. Y con la sangre y el cuerpo de Cristo, tú no puedes jugar. Eso es muy delicado, eso es muy, muy serio. Eso es como la tumba, gloria al Señor, y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no se puede, gloria al Señor, amén, bautizar a la persona dos veces. Porque sería como profanarla, la tumba. Jesucristo fue sepultado una sola vez y resucitó una sola vez. Y al hacerlo dos veces ya es profanar
Algo tan sagrado como es la muerte, como es la sepultura y como es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hablando del bautismo como ceremonia, porque es una ceremonia, igual que la Santa Cena es una ceremonia, que tienen elementos sagrados. Entonces no se puede jugar con eso. A los corintios jugar con eso y profanar eso, entonces viene la enfermedad. Y ellos sí se estaban muriendo, estaban debilitados y estaban enfermos por causa de enfermedad. Y hay mucha gente que tienen enfermedades por causa del pecado. Y hay mucha gente que tienen enfermedades por causa de un espíritu de enfermedad. Y hay mucha gente que tienen enfermedades provocadas por ellos mismos. Pero aquí entra otra causa que es la última y quiero considerar. Y esta causa es por voluntad divina. Esta causa es por voluntad de Dios. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Porque esta no es por demonio, esta no es por, gloria al Señor, amén, pecado, esta no es por descuido, no es autoprovocada, sino que esta es por voluntad divina. Y aquí es donde yo he escuchado y donde se escucha mucha gente diciendo que los cristianos no se pueden enfermar, y cuando escuchan de que un pastor murió del COVID, y muchos pastores y dirigentes de pastores, gloria al Señor, que han muerto por causa de esta enfermedad, entonces vienen a hacer vanas atribuciones y dicen: están en pecado, están mal delante de Dios. Y hay que tener demasiado cuidado en lanzar juicios, gloria al Señor, porque si alguien te va a juzgar, me va a juzgar y nos va a juzgar porque tiene la posición solo y exclusivamente Él de juez, es nuestro Señor Jesucristo. Todo el juicio se lo pasó el Padre al Hijo. Quien enjuicia es nuestro Señor Jesucristo, y quien conoce verdaderamente la causa es nuestro Señor Jesucristo. Tú no sabes nada, por lo tanto no puedes lanzar juicios en base a un prejuicio tuyo. Que quede claro. No los pastores que han muerto porque están en pecado, o los cristianos que han muerto, los diáconos que han muerto, los líderes que han muerto, gloria al nombre del Señor, han muerto porque están en pecado. Ojo a eso, porque es muy delicado. Pero hay esa clase de ideas y de criterios y de pensamientos. Y ahí es donde viene Juan, capítulo 9, verso 1 al 3, vamos a leer. Al pasar Jesús, dice, vio a un hombre ciego de nacimiento. Oiga eso, ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, mire la mentalidad para aquellos entonces en cuanto a la enfermedad. ¿Cuál era la mentalidad de ellos? El pecado. Usted ve que los fariseos y los escribas y la ideología judaica para aquellos entonces estaba dirigida a que las enfermedades eran resultado o causa de pecado. Y ese concepto había leudado el entendimiento de los discípulos. Y los discípulos, leudados por esa ideología, vienen y le dicen a Jesús: Jesús, la fuente de esta enfermedad tiene origen en el pecado de él o en el pecado de sus padres. ¿Quién pecó? ¿Pecaron sus padres o pecó él? Porque está enfermo por causa del pecado. Los discípulos le ponen el punto, gloria al Señor, al asunto que estamos hablando. Y así como piensan los discípulos ahí, es el pensamiento que le acabo de descifrar de muchos cristianos. ¿Quién pecó? ¿Pecaron sus padres o pecó él? Es el pecado, la enfermedad, la causa de la ceguera de este hombre. Este hombre es ciego de nacimiento y la causa es el pecado.
Pero queremos saber quién pecó. ¿Pecó él o pecaron sus padres? Para que haya nacido ciego, tenía que haber pecado, dijeron ellos. Jesús les responde y les dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Explíqueme eso. ¿Quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? No pecó él, dijo Jesús, ni pecaron sus padres. Abandonen la teoría de que la enfermedad, la ceguera de este hombre, tiene pecado como causa. Porque no todas las enfermedades tienen el pecado como causa. Este está así, dijo Dios, por voluntad divina, dijo Jesús, para que las obras del Padre sean exhibidas en este lugar. Porque estaba escrito de que yo me encontraría con él para glorificar el nombre de mi Padre y el reino que represente, porque el reino de Dios se ha acercado y yo soy de ese reino, el Rey, alabado sea el nombre del Señor. Y para que las obras que yo hago se sepan, tienen que haber elementos como estos, que están lejos del pecado como causa. La enfermedad que tienen. Qué lindo es el Señor. Él nos conoce. Explíqueme la sarna. Unos dicen que era lepra, otros dicen que era elefantitis y otras enfermedades más. Explíqueme la enfermedad de Job. Estaba Job enfermo y a punto de morirse, que se rascaba con un tiesto, las llagas que tenía, estaba quebrantado. Me imagino las fiebres que le daban a ese hombre. Me imagino la picazón, me imagino la incomodidad, el sufrimiento, y él lo expresa. El libro de Job expresa el sentir de ese hombre. No era una enfermedad suave. Ahora explíqueme por favor cuál era la causa de la enfermedad de Job. ¿Había pecado Job? No, señor. ¿La generó él solo? No, señor. ¿Había un demonio? Eso es lo que pensaron sus amigos. Deberías de confesar el pecado. Deberías de arrepentirte, Job. Eso le decían los amigos. Hay amigos así que en vez de ayudarte te enjuician. Hay hermanos así que en vez de ayudarte te lanzan juicios y se ponen en lugar de Dios. Job no tenía demonio. Job no había pecado. No había, dice el Señor, hombre como Job en cuanto a justicia. Era justo, era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y era apartado del mal. Al mismo Satanás, Dios, gloria al Señor, le hace referencia de Job. ¿No has visto a mi siervo Job, que no hay ninguno como él, el cual es justo, temeroso de Dios, recto, apartado del mal? Ah, sí, le dijo Satanás. Claro, si lo tienes bendecido. Pero tócale lo que tienes para ver si no blasfema en tu misma presencia. Tócaselo, dijo el Señor. Te doy permiso. Y luego hace otra reunión porque Job está íntegro y no atribuye a Dios despropósito alguno. Vuelve a hacer otra reunión Satanás y le dice Satanás: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Tócale el cuerpo. Y la enfermedad que tiene Job es parte de un proceso. La enfermedad que tiene Job viene, oiga bien, por voluntad divina. Dios va a sacar lo mejor que en Job hay a través de la prueba, a través del proceso. Y es ahí donde nosotros tenemos
que entender que hay algunos vasos, algunos hijos de Dios, algunos elementos de la iglesia de Jesucristo, hablo a nivel mundial, que han sido puestos aparte para ser probados en su fe, que la enfermedad que tienen es parte no de un propósito de Dios, sino del propósito de Dios, que es único. El propósito de Dios es que estés enfermo, por ejemplo, porque en la enfermedad el Señor va a glorificar su nombre, porque en la enfermedad, como aquel ciego, en la enfermedad Él va a exhibir su poderío. Causa y efecto se va fuera en el nombre de Jesús. No importa la enfermedad, ni importa la causa, ni importan los efectos también. Todos se van fuera en el nombre de Jesús. Pero las causas son diversas. Oiga lo que dice Segunda de Reyes 13:14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. 14 milagros hizo Eliseo, incluyendo resurrección. Aún los huesos de Eliseo estaban tan ungidos que cuando lo depositaron en la sepultura, revivió el cadáver del lado que estaba ahí. Aún muerto Eliseo, los huesos mantenían la unción. Estamos hablando de un hombre que agarró el manto de Elías. Estamos hablando de un hombre que, alabado sea el Señor, golpeó con el manto las aguas del río Jordán y el río Jordán se abrió. Estamos hablando de un hombre lleno del poder de Dios, ungido de Jehová. Un hombre que ninguna de las palabras proféticas que daba caían en tierra sin su fiel cumplimiento. Estamos hablando de un hombre que dobló los milagros de Elías. Elías hizo 7 milagros, él hizo 14 milagros. Pero ¿qué dice la Biblia? Que estuvo Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. No hubo unción que no le permitiera que la enfermedad se manifestara. ¿Por qué? Porque esos espacios le pertenecen a Dios. Y en esos espacios no puede meter las manos el ser humano, porque la mano del ser humano y la opinión del ser humano sale sobrando. Hay espacios donde no cabe la opinión del ser humano. Sale sobrando. Así que hay espacios donde no cabe tu opinión, déjame decirte. Sale sobrando. Porque Dios sabe lo que hace. Y el barro al alfarero no le puede decir por qué lo haces así, alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que Pablo dijo en 2 de Corintios 11:29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Somos seres mortales. Somos seres, gloria al Señor, con pasiones. Somos seres humanos expuestos a tribulaciones, angustias, a enfermedades, a cansancio, a desgaste. Oiga lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿A quién dejó Pablo enfermo en Mileto? A Trófimo. Pablo, el hombre que tenía
el don de sanidad. Pablo, el hombre que tenía unción. Pablo, el hombre que agarraba los pañuelos y con el sudor de él, los que en fe aplicaban esos pañuelos en sus enfermedades, las enfermedades desaparecían. Pablo, que agarraba los delantales y estaba la unción tan desbordada en la vida de él que hasta los delantales estaban ungidos y agarraban los delantales y por la fe aplicando, alabado sea el Señor, fe, aleluya, esos delantales producían mediante la fe de los que lo aplicaban sanidad. Pablo, el hombre que ponía las manos sobre los enfermos y sanaban. A Trófimo no lo pudo sanar. A Trófimo dice, lo dejé enfermo. Porque si hay alguien, escucha, que está en el proceso, si te encuentras tarde o temprano con un joven, no hay quien en la administración que le haga, en la oración que le haga, no hay quien tenga resultados positivos. Le puso las manos estando enfermo y lo va a dejar enfermo porque va a permanecer enfermo hasta que Dios decida. Porque la enfermedad que tiene es por causa divina debido a un proceso en el que Dios a su hijo lo está pasando. Y por supuesto que Pablo oró por Trófimo, pero funcionó la oración, no. Le volvió a orar, lo volvió a ministrar. ¿Por qué no funcionó? Porque te vas a encontrar con estos elementos. Y como no eres tú el que sanas, sino que es el Señor el que sana. Y si el Señor dice, a él no me lo vas a poder sanar porque con él yo estoy tratando. Y puede venir el hombre de los dones que sean. Y puedes ir donde quieras que vayas, gloria al nombre del Señor. Vete a África si quieres. Vete a Australia si quieres. Pero si hay un propósito de Dios, si hay un tratamiento de Dios en dirección a uno de sus hijos, en dirección a una persona, todo lo que el hombre haga va a fracasar, por muy ungido que esté el hombre, porque ni es el pastor, ni es el hombre, ni es el evangelista, ni es el profeta, ni es ni es el otro, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien atribuimos gloria. En el Salmo 6.2 dice el salmista, estoy terminando ya, ten misericordia de mí, oh Jehová. ¿Qué es lo que tenemos que decir nosotros? Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, dice. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. David, el dulce cantor de Israel. David, el hombre ungido. David, el que derribó a Goliat. David, el que estaba lleno de la gloria. David, el que Dios daba testimonio de él. David, ten misericordia de mí, oh Jehová, y sáname, porque no soporto el dolor que estoy sintiendo. No soporto el dolor que estoy sintiendo. Tenía que ver con Dios y un tratamiento divino en dirección a su hijo. A veces Dios te va a hacer pasar por enfermedades para que entiendas a los que están enfermos. Para que no seas indolente. Para que te midas con el principio de la identificación. Para que te identifiques con el dolor y el padecimiento y el sufrimiento por el que está pasando el ser humano, o está pasando tu gente, o está pasando tus hermanos, o están pasando tus familiares. Te van a hacer pasar tarde que temprano, porque no eres la excepción. No eres la excepción.
Y escuche, termino con Gálatas 4:13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. ¿Cómo llegó Pablo a Galacia? Pregunto esta tarde. ¿Sabe cómo llegó Pablo a Galacia? Con una enfermedad encima. ¿Y sabe cómo les anunció el Evangelio en el principio? Estando él enfermo. De pronto no era la intención de Pablo pasar por Galacia, pero a causa de la enfermedad, de seguro alguna atención iba a recibir en Galacia. Se desvió de pronto y cayó en Galacia, y allí se quedó en Galacia mientras se recuperaba para seguir su viaje misionero. Pero estando en esa ciudad enfermo, Dios le conecta a la gente. Y de los lomos del accionar de Dios en esas circunstancias, se levanta una iglesia en Galacia. Bendecido sea el nombre del Señor. Dios hace como Él quiere. Dios te puede poner hasta una enfermedad para que no vayas a algún lugar. Que tu objetivo era ir, pero que el enemigo estaba olfateando los movimientos tuyos y tenía planes de destrucción, y Dios te priva de alguna manera. Porque Dios está en los cielos y desde arriba se ve claro y se ve bien. Aparte de que nuestro Dios es omnisciente y lo conoce todo. No ha llegado el pensamiento a tu mente cuando ya es conocido por Dios. Dios lo conoce todo. Por lo tanto, si hay pastores que han muerto, si hay fieles cristianos que han muerto, murieron porque esa era la voluntad de Dios. Se enfermaron porque esa era la voluntad de Dios. El enemigo no tiene poder sobre los hijos de Dios. Dios tiene gente que la pasa por procesos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios muchas veces tiene que usar la enfermedad como ese freno, lo que decía. Se tiene que frenar Dios. Tiene que usar Dios el cabestro de la enfermedad. Porque si no es así, no te acercas a Él. No dependes de Él. Te vuelves inhumano, insensible. Te vuelves arrogante. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él te quiere humano, te quiere sensible. Y es por eso que tenemos que abrir nuestro entendimiento a lo que la palabra del Señor nos enseña y nos dice. Y no hacer de una causa, gloria al Señor, la causa suprema de las enfermedades. Como es el caso de muchos que ignoran las Escrituras y el poder de Dios metido en su propósito. Abre tu entendimiento, y si disfrutas de salud, como yo, dale gloria, honra y alabanza a ese Dios de poder. Pero si algún día te encuentras enfermo, entiende de que la enfermedad es parte de aquello con lo que los hijos de Dios también se identifican. Pablo, Eliseo, Trófimo, David, todos los profetas se identificaron con enfermedades. Y es por eso que tenemos que darle gloria al Señor. Y si es demonio, si es un espíritu, entonces hay que ministrar. Y si es pecado, entonces hay que resolver el problema de pecado.
Y si es descuido mío, entonces enmiendas conducta y arrepiéntete delante de la presencia del Señor. Y si es propósito divino, ¿quién pecó, Señor? ¿Pecó este o pecaron sus padres? No pecó este ni pecaron sus padres, por propósito divino, para que su gloria sea manifestada. Pero como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la enfermedad nunca vendrá sin causa. Siempre hay una causa. Y las hemos analizado desde la perspectiva de la palabra del Señor. Si no conoces a Cristo, entrégale tu corazón. Si no conoces al Señor, decídete por Cristo. Más que un cuerpo sano. Escucha esto. Más que un cuerpo sano. Lo que Dios quiere es un alma sana. Es un espíritu sano. Mucha gente que tiene el cuerpo sano, tiene el espíritu hecho una podrición. La voluntad de Dios es que disfrutemos de un cuerpo sano, pero sobre todas las cosas un espíritu sano, un alma sana. Y si el pecado está en tu corazón, no has recibido a Cristo, entonces necesitas sanar tu alma. Entonces el coronavirus no está en el cuerpo, está en el alma. Pero no importa, para eso vino Jesús, para quebrantar el poderío de las tinieblas, para sanarte el espíritu, para sanarte la mente, para sanarte la conciencia, para sanarte el alma, para libertarte, alabado sea el nombre del Señor, para darte gozo, para darte salvación y vida eterna, porque eso es lo que Él sabe entregar, vida en abundancia. Simplemente repite conmigo: Señor Jesús, te estoy guiando, gloria al Señor, aceptarlo. Y de pronto eso es lo que necesitas. Para que los efectos sean destruidos, tienes que destruir la causa. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido, Señor, limpies mi corazón, mi alma, todo mi ser con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Salvo me declaro por tu palabra, Señor. Y ayúdame a perseverar hasta el fin y a disfrutar de esa salvación tan grande que tú, Señor, me entregaste en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, te damos, Señor, por tu pueblo, por esta palabra. Es, Señor, de vital importancia para ti que tu pueblo entienda, oh Dios mío, de que las causas son, Señor, varias. Y que nuestro entendimiento tiene que estar abierto para analizar por tu palabra cuál es la causa de la enfermedad con la que de pronto, Señor, tus hijos o algunos de tus hijos tienen conexión. Si es causa de pecado, sé propicio, Señor, al arrepentimiento, Dios mío, de tu pueblo y de tus hijos. Ante el accionar del arrepentimiento viene el accionar tuyo. Si es por obra, Señor, del mal a través de un espíritu de enfermedad, ahí, Dios, sea glorificado tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, sea echado fuera, Señor, todo espíritu de enfermedad. Libre. Porque libertad nos trajiste a través del sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. En el nombre poderoso de Jesús, sea, Señor amado, glorificado tu nombre. Para aquellos, Señor, que por exclusividad tuya y por selección divina debido al propósito tuyo, están en quebranto y están en dolencia. A los Job de la actualidad, a los David de la actualidad. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Todos estamos sujetos a padecimientos,
a quebranto y a dolor, Señor, físico, porque estamos en un cuerpo terrenal y humano. En el nombre poderoso de Jesús, ahí glorifícate. En la prueba, en las dificultades, ahí, Señor, en las enfermedades. Oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, toda causa, todo efecto desaparece, Señor, cuando, Padre Celestial, estás tú, Dios mío, por delante. Oh, gracias porque te tenemos a ti delante de nosotros. Y tú eres, Señor, el que tienes potestad y nos has dado ese poder para nosotros, Señor amado, aplicar ese poder en dirección a las enfermedades. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, buen Dios, en el nombre poderoso de Jesús. A Él atribuimos gloria, honra y alabanza, amados. Los bendiga el Señor. Cita tenemos mañana a las 11. Nos estaremos gozando en la presencia de nuestro Dios. Amén. Así que bendición para sus casas y para sus hogares. Dios les bendiga, amados.